Corresponde ahora el momento de la conferencia inaugural que va a exponer el profesor Blasi sobre la construcción de la identidad durante la adolescencia. Augusto Blasi es licenciado en Psicología Aplicada y en Educación en la Universidad de Lovaina, Bélgica. En estos momentos es profesor de honor en la Universidad de Massachusetts, en Boston, y está especializado en Psicología del Desarrollo, Psicología de la Personalidad, Adolescencia, Desarrollo Moral y Personal, Desarrollo del Ego del Sujeto y Teorías de Desarrollo. Sus últimos libros publicados son La motivación moral y sociedad, Interiorización y desarrollo de uno mismo, en el año 2001, Ni personalidad ni cognición, una aproximación alternativa a la naturaleza de uno mismo, que publicó en el año 2004, y por último, Carácter, desarrollo moral y uno mismo, en el año 2005. Cedo la palabra al profesor Blasi para tratar sobre la construcción de la identidad durante la adolescencia. Thank you. I wish I could. Me gustaría poder verles, pero desafortunadamente no puedo porque las luces son muy brillantes y me deslumbran. En cualquier caso, buenos días, de hecho, buenas tardes casi, porque después de esta presentación vamos a comer, afortunadamente. Para aquellos de ustedes que estaban presentes durante el simposio anterior, o la mesa anterior, mejor dicho, la mesa redonda anterior, me gustaría mencionar un poco de qué forma mi presentación va a variar se va a diferenciar de las presentaciones anteriores. En primer lugar, yo me voy a centrar en temas de desarrollo, en lugar de los problemas los que se enfrentan los adolescentes. En segundo lugar, y esto es una abstracción, fundamentalmente me voy a centrar en la persona y voy a pedirles que hagan un esfuerzo para romper o lograr salir de esta abstracción y vincular al adolescente con el contexto en el que él crece. Finalmente, mi presentación está 2 o 3 pasos alejado de sus preocupaciones prácticas. Es bastante teórica, abstracta. No me voy a disculpar por ello, pero simplemente quiero que sepan cómo va a ser la presentación. El tema es la identidad y la construcción de la identidad durante los años de la adolescencia. La identidad es un término que crea una gran cantidad de confusión. Esto es cierto en general y también es cierto en la psicología. En la psicología la confusión tiene 2 fuentes distintas. Por un lado, hay muchas teorías que se centran cuando hablan o cuando hacen investigaciones sobre adolescencia, se centran en distintos procesos, los autoconceptos, historias que la gente habla sobre sí mismo, y no sabemos muy bien lo que quieren decir cuando hablan de la adolescencia. La segunda fuente de confusión es tal vez más importante, y en ese momento es que los psicólogos muestran que tienen una mala costumbre de fragmentar a los adolescentes y estudiar
tipos muy específicos de adolescentes, así que hablan, por ejemplo, de identidad de género, identidad sexual, identidad del colegio, identidad nacional, identidad étnica, etcétera, etcétera. Esto no es un problema. El problema comienza cuando nos damos cuenta de que cuando hablan de estos distintos tipos de identidades tan distintas, en realidad pretenden que sean realidades psicológicas en el adolescente o en todos nosotros. Así que el resultado es que ven a la persona no como una persona que tiene una única identidad, sino una persona compuesta de una multiplicidad de identidades. Bien, estas son las dos fuentes de confusión y teniendo en cuenta esta situación pensé que sería apropiado que enfocase mi tema desde un concepto muy específico y por supuesto es una elección que yo he hecho y voy a dejar a un lado todo lo demás. Esta concepción se diferencia de la mayoría del resto de concepciones que hay en psicología en dos cosas. En primer lugar, no se base en los procesos cognitivos. Se me tomó muy en serio el hecho de que la identidad nos hace hacer cosas, nos hace sufrir, nos hace disfrutar, etcétera, etcétera. La otra forma en la que se diferencia mi perspectiva es que yo me tomo muy en serio la unidad de la identidad. Es una identidad que es única y que hay que construir. No se nos da esa identidad directamente. Como yo voy a hablar desde la perspectiva del desarrollo, el adolescente lo que hace es construir su identidad de forma única a lo largo de toda esa adolescencia. Voy a presentar este concepto en 4 partes o con 4 puntos. El primer punto, tal y como yo lo entiendo y utilizo el término, una persona no tiene una identidad a menos que él o ella experimenten y implícitamente se relacione con algunos de sus características personales y que considere que son más ciertas, más reales que las otras, más profundas. Es la esencia de su propio yo. Las otras características las sienten más superficiales, que se puede disponer de ellas y sobre todo menos importantes para el sentido de uno mismo. Sin embargo, dense cuenta que cuando hablamos de la identidad, la característica es importante no por sus consecuencias o por lo que me da a mí, tanto si es en el trabajo, en la amistad, el matrimonio feliz, etcétera, etcétera, sino exclusivamente porque me hace ser quien soy, constituye la esencia de mí mismo. El segundo punto, el primer punto, existe una capacidad de elección ahí, una selección que hacemos allí. El segundo punto, vemos lo que es particularmente verdad, real, central de uno mismo. Viendo esas cosas, uno encuentra ciertos deseos, gustos o deseos que uno quiere tener y quiere mantener también en el futuro. Esto es una declaración muy fácil, una frase muy sencilla, pero tenemos que desarrollarla un poco más. Una característica central humana es tener no solamente deseos, sino también deseos sobre los deseos de uno mismo, impulsos o necesidades. Así que queremos tener, algunas las queremos tener y otras nos gustaría no tenerlas. En ocasiones podemos sentirnos satisfechos con tener un deseo y en ocasiones queremos que nuestro deseo sea efectivo, que nos ayude a conseguir otros objetivos. Necesitamos apoyos, tenemos que eliminar obstáculos y facilitar la consecución de estos deseos. En otras palabras, cuál sea el objeto de nuestro deseo, una persona, una actividad, una característica psicológica o una idea abstracta como valor, naturaleza, justicia, nosotros tenemos la
capacidad tan tremenda de apropiarnos el deseo que queremos, hacerlo nuestro propio y también formarlos, darles la forma para que se ajuste a la que nosotros queremos. También es posible que nos importe tanto ciertos objetos, cosas, personas, instituciones o ideas que queramos desearlos también para nuestro futuro. En estos casos, nuestra voluntad se forma con este compromiso, con la intención seria de buscar de forma activa o de conseguir de esta forma activa estos objetivos en el futuro e intentar alcanzarlos eliminando las barreras externas o internas que podamos tener. Para indicar esta actitud personal, el filósofo Harry Frankfurt habla de preocuparse. Tal y como Frankfurt entiende este término, el preocuparse de algo no significa principalmente tener una emoción o un sentimiento hacia eso, sino más bien significa tener en corazón el preocuparnos del objeto de nuestro deseo, invertir en el sufrir si no lo conseguimos y alegrarnos si lo conseguimos. Desde mi perspectiva, las cosas por las que nos preocupamos y el que nosotros nos preocupemos de esas personas son los materiales de construcción de la identidad de uno mismo. Son los ladrillos en la construcción de nuestra identidad. El tercer punto. Se necesita un paso adicional para alcanzar nuestro sentido de identidad. Un punto del desarrollo, algunas personas, no todo el mundo, se identifica con uno o más de sus preocupaciones y se ven a sí mismos como caracterizados centralmente por estas preocupaciones. Por ejemplo, la preocupación por nuestra carrera, por la familia o por la paz en el mundo. Estas personas, entonces, al mismo tiempo se preocupan por un objetivo doble, el objetivo de sus deseos centrales y preocupaciones, pero también de su propia preocupación por ellos. Por ejemplo, yo quiero paz en el mundo y me comprometo para hacer todo lo posible para alcanzar este objetivo. Además, porque me preocupa la paz y quiero mantener esta característica psicológica mía, la característica psicológica de que me preocupa la paz y que me he comprometido con ella. Quiero ser y quiero comprometerme a seguir siendo la persona que se preocupa por la paz. Me importa muchísimo el que haya paz en el mundo, pero asimismo me preocupa el que yo personalmente me preocupo por la paz, que me convierto en un instrumento para conseguirla, y esto es realmente quién soy yo. El cuarto y último punto tiene que ver con la unidad de la identidad. No solamente tenemos muchísimos deseos, sino que también nos preocupan una gran cantidad de objetivos y nos comprometemos con ellos en distintos niveles. La familia y los familios, el país, el partido político que apoyamos, los valores y el estilo de vida al que nos estamos acostumbrados. Todo esto, incluso también el equipo de fútbol de nuestra ciudad. A este nivel, el sentido de identidad es inevitablemente fragmentado y dividido. Sin embargo, tan pronto como nuestros deseos o nuestros compromisos entran en conflictos los unos con los otros, nos damos cuenta de que debemos elegir, y entonces nuestra selección no se hace aleatoriamente, sino que la repetimos una y otra vez. Así que de conflicto a conflicto, elección tras elección, una persona gradualmente se convierte cada vez más mayor y en una persona más estructurada. A la vez, su identidad adquiere distintas capas y cada vez mayor profundidad. Hablar de nuestro yo mismo depende de lo central o lo marginales que sean las preocupaciones con las que nosotros nos identificamos. Solo unas pequeñas preocupaciones van a constituir el núcleo de lo que uno llega a ser. Tal vez una persona nunca deja de lado ninguno de sus compromisos y sin embargo su identidad, el sentido de
de quienes poco a poco cada vez se va aclarando y haciendo más unido. De alguna manera, de acuerdo con este concepto, con estos puntos, la identidad exige una selección entre las distintas características que nosotros tenemos, aquellas que yo siento que son realmente mi propio yo. En segundo igual, las cruciales entre estas características son los deseos que generan compromisos o preocupaciones con los que nos identificamos. Y en tercer lugar, a través del desarrollo, muchas preocupaciones se convierten cada vez más mayores y establecen de forma progresiva la unidad y la profundidad de nuestra identidad. En este momento debería introducir una distinción muy importante entre las formas y los contenidos de la identidad. Los procesos que he descrito hasta ahora, la preocupación por algo, el compromiso, la identificación, el sentido de uno mismo, son generales y hasta cierto punto son independientes de los objetivos y preocupaciones que las personas con las que las personas deciden identificarse. Estos problemas que difieren de persona a persona son los contenidos o los dominios de la identidad. El tipo de relación que la gente establece entre los contenidos de identidad y ellos mismos son los aspectos formales de la identidad. El mismo tipo de relación puede ocurrir con distintos tipos de contenidos, por ejemplo, políticos, artísticos o religiosos. Al mismo vez, el mismo contenido, por ejemplo, la nacionalidad o el patriotismo, pueden ser enfocados por distintas personas con distintos motivos, con distintas preocupaciones, con distintos estilos y con distintas profundidades. Para algunos, la nacionalidad es uno de los muchos aspectos de unos mismos, pero tal vez uno superficial, útil para identificarse de otras personas. Pero para otros, por el contrario, es una fuente de ideales y organiza toda su vida y constituye la esencia de su propio ser. Y ahora me gustaría cambiar desde los análisis conceptuales a la investigación empírica y de consideraciones generales a un enfoque fundamentado en los adolescentes. Los adolescentes son, en primer lugar, una ventana privilegiada para observar el desarrollo de la identidad desde el principio hasta sus primeras manifestaciones, hasta sus formas más maduras. Antes de tratar este tema, sin embargo, me gustaría decir unas breves palabras de lo que podría llamarse las fases previas a la identidad, que según mi opinión se basan en las bases principales de la subjetividad de la persona. Ya en la infancia ocurre una transformación crucial. La organización, el organismo se convierte en el yo, y esta transformación la constituyen dos acontecimientos que no están separados: la experiencia de hacer acciones intencionadas, es decir, la experiencia intencionable de ser la fuente de una de sus propias acciones y el control de las acciones, y desarrollar la propiedad, es decir, la forma más primitiva, la experiencia de que el cuerpo de uno está íntimamente y únicamente propiedad de uno mismo, separado de otros objetos y personas. Estos dos tipos de experiencias se unen y refuerzan la una a la otra. Las acciones que el infante lleva a cabo se las siente como las acciones de uno mismo y de nadie más. El niño se ve a sí mismo como tercera característica, como un deseo en sí mismo.
Tan pronto como los impulsos generan acciones intencionadas y objetivos determinados, el impulso lo lleva a cabo y lo transforma en un deseo o en una forma temprana de voluntad. A este punto, el yo no solamente está experimentando una fuerte de acciones experimentales, sino lo que él desea hacer, el yo mismo. Desde ese momento y a partir de entonces existe una convergencia de dos aspectos centrales que caracterizadas en el yo: la experiencia del yo mismo y la experiencia de los deseos. La frecuencia y la intensidad de los deseos tiene que ver con la característica de propiedad y posesión. Posteriores desarrollos de estos conceptos durante la adolescencia continúan en interacción recíproca. A lo largo de una línea idéntica, el niño es cada vez más capaz de controlar impulsos, organizar acciones, y esto lo hace cada vez más en el futuro. Junto con esta línea de pensamiento y este proceso cognitivo, el niño se apropia y asimila la experiencia de mente, y no solamente en sus acciones principales, sino que cada vez hay un repertorio mayor de percepciones, imágenes, conceptos propios que cada vez más se hacen lo que él es. Las autopercepciones, conceptos, historias propias. Este repertorio de materiales cognitivos forman ese tipo de identidad. Este tipo de identidad, integrando a la persona en el tejido social, parece ser necesario para todos los seres humanos, y para muchos tal vez ya es suficiente, al menos por el objetivo de llevar una vida que integrar la productividad y la sensación de tener objetivos. Es aquí donde el niño y el adolescente temprano desarrolla su identidad de forma adecuada, y esto es lo que nosotros encontramos en nuestros estudios. La observación que he presentado ahora mismo se saca de distintos proyectos empíricos que he llevado a cabo con Michael y Chris y otros colegas, pero también está apoyada por una gran cantidad de investigaciones sobre los adolescentes. Los estudios fundamentalmente se basan y están guiados explícitamente por la definición de identidad que había comentado anteriormente. La información se recopiló de forma coherente a través de entrevistas duraderas y que se basaban en 3 preguntas. La primera: ¿qué puede significar uno? ¿Cómo debe hacer uno? ¿Qué tiene que decir para identificarse del resto de las personas? Todas estas preguntas son bastante duras para los niños de 12 años. En segundo lugar, ¿cómo ellos, como la gente en general y los entrevistados en particular, se relacionan con su propio yo? ¿Se sienten responsables de él? ¿Están comprometidos con él? En tercer lugar, ¿cuáles son las implicaciones emocionales a la hora de experimentar su propio yo? ¿Cómo se sentirían si lo perdiesen o si lo traicionasen? Aquellos a los que entrevistamos pertenecen para 4 grupos de edad en forma fundamental: 17 a 18, hasta 13 años, hasta el principio de los 20, de 18 a los 20, y adultos de una amplia gama de edades. A través de un análisis detallado del material que conseguimos con los entrevistados, pudimos describir 4 formas de relacionarse con uno mismo y con los temas que uno selecciona para identificar como su propia identidad. Nos referimos a estas formas como modelos de identidad. Estos modos de identidad están relacionados con uno de forma en el concepto de desarrollo. Los más complejos solamente aparecen en edades posteriores. Sin embargo, los modos más tempranos se pueden mantener y pueden caracterizar la personalidad o las personalidades también durante la edad adulta.
3 de estos modos pueden observarse durante los años de adolescencia y esos son los que voy a describir ahora mismo. Durante el principio de la adolescencia, entre los 13 y los 15 años, muchos de las personas que entrevistamos se preocupaban por nuestras preguntas y no podían seleccionar ninguno de esos aspectos de sí mismos como los aspectos más reales, más verdaderos de ellos. Para ellos, todas sus características eran importantes. La apariencia física, los pensamientos, las preferencias, la familia y los amigos también eran todos igualmente verdaderos y todos importantes para ellos. Estos niños a la larga hicieron una diferenciación entre cosas que eran particularmente suyas, como las características físicas, eran comportamientos típicos, sus modos sociales y también las relaciones sociales y familiares y los sentimientos apropiados según la sociedad. Estos niños explicaron, estas sensaciones eran especialmente reales porque los podían tocar, según decían, entre comillas, y lo podían ver claramente desde fuera. Estos niños saben que tienen una vida interna de pensamientos y de emociones y están familiarizados con ellas y sin embargo no les interesan. Es como si para ellos la personalidad fuese plana, tuviese solamente una dimensión y se concretase en su aspecto externo. Finalmente, y lo que es más importante, estos niños no están interesados en sí mismos. Piensan que no es importante pensar en sí mismo, no les importan las características propias porque son propias, solamente les importa la respuesta social positiva o negativa que van a darles. Llamamos esta forma de relacionarse con uno mismo la identidad del rol social, aunque hablando estrictamente hablan de identidad de los iguales en lugar de la identidad propia. Todos los niños en este grupo de edad, con excepción única, con una excepción, se clasifican en esta categoría. Basándonos con este criterio, no empiezan a desarrollar un sentido de la identidad totalmente genuino. Solamente unos años después es posible observar una transformación dramática de esta versión. No solamente en cuanto a cómo se entienden a sí mismos, sino en cómo se perciben en esta experiencia. En la adolescencia media, básicamente no tienen dificultades a la hora de saber los significados de la cuestión sobre el yo mismo. Inmediatamente localizan el yo mismo en su vida y hablan sobre ello como algo que tiene la calidad o una sustancia psicológica. Es algo estable, sólido, aunque no es específicamente concreto y es real. Es parte de su realidad. Por el contraste, lo que es externo es superficial y tiene se adapta a las demandas sociales. Aquí viene la identidad de forma apropiada, el sentido de identidad de forma apropiada. Esta orientación general al aspecto interno psicológico de cada uno y la intensidad a la hora de relacionarse con ello caracteriza a sí mismo los modos de identidad posteriores. Sin embargo, ¿cómo definimos nuestro yo interno y cuáles de esos aspectos son especialmente importantes? Varían de edad en edad y determinan las relaciones específicas con uno mismo y en el sentido de nuestra propia identidad. Middle adolescents between the ages of 15 and 20, but also for many adults, the inner consists of immediately experienced feelings, emotions, thoughts. These feelings, in fact, as varied as they may be, in their spontaneity and immediate and vividness, are clearly perceived as very real, and also as reales y también escondidos por parte de otros y que se diferencian a esta persona de alguna otra. Y para esta adolescencia, yo soy lo que siento porque yo lo siento, en vez de
Las palabras que uno habla, los gestos que hacemos, los comportamientos que tenemos son acomodaciones a las demandas y expectativas sociales. Son compromisos con frecuencias superficiales y falsos. Y por tanto, el centro, el interior, debe ser el yo interno en su múltiple y realidad no experimentada. Su inmediatez parece ofrecer garantía de que la esencia de uno mismo puede mantenerse incontaminada de las influencias externas. Además de todo lo cual, para esta adolescencia, la experiencia interna de uno mismo es algo que aparece naturalmente, es una expresión espontánea de su naturaleza y solo puede observarse y explorarse, pero no puede cambiarse o variarse. Brevemente, esta forma de experimentar la identidad se diferencia de modalidades más posteriores por dos características esenciales. Está constituida por una vida espontánea de sentimientos, pensamientos y además se aporta de forma natural a nuestra reflexión y observación. Y por estos motivos llamamos a esta orientación identidad observada, modalidad de identidad observada, pero también podríamos llamarlo, quizá sería más adecuada, digamos, la identidad romántica, porque de hecho, hasta aquí, como en el románticos clásicos, lo naturalmente dado es una especie de verdad y bondad que no se debe cambiar o modificar de forma artificial. Por ejemplo, una persona de 18 años expresa su auténtico yo de la siguiente forma, y cito: yo haré y diré exactamente lo que pienso en cada momento. Normalmente, cuando lo hago así, resulta más positivo porque yo estoy siendo yo misma, y además añadía: la realidad de quién eres y de quién crees que eres se conjugan, encajan. Y luego continúa: no es solo lo que yo hago, sino que es más lo que pienso sobre lo que yo siento internamente más que mi comportamiento, porque yo creo que tus sentimientos sobre cualquier cosa que experimentas te dicen quién eres. Y si yo veo la forma en que me siento en una situación dada, esto me va a dar un indicador de dónde me encuentro a nivel mental. Porque claro, y dado que estos adolescentes separan lo interior de lo externo y además establecen una línea divisoria muy clara, se enfrentan al problema de que de hecho no experimentan sobre todo el problema de la sinceridad, es decir, de representar hacia el exterior su vida interna. Es, por tanto, comprensible cómo estas personas, la sinceridad es la virtud más importante, mientras el querer y sentir lo que uno no siente, intentar mostrarse como no es, o asumir actitudes que en realidad no corresponden a la experiencia interna auténtica, es uno de los fallos más importantes, un auténtico pecado del cual los adolescentes piensan que no tiene perdón. Esta condena tan directa es difícil de comprender a no ser que uno se dé cuenta que a partir de esta perspectiva de la adolescencia, el ser falso, tal y como lo dice uno no es su auténtico yo, lo que realmente es. Existe un elemento intrínseco de inestabilidad en la creencia adolescente de que todas las emociones y pensamientos que se experimentan espontáneamente son igualmente parte del auténtico yo, simplemente porque están allí y porque se sienten a nivel personal. Durante mis múltiples entrevistas, bastantes adolescentes tenían un cierto sentimiento de contradicción justo por debajo de sus comentarios. No solo son estos sentimientos espontáneos incompatibles entre sí, sino lo que se siente de forma natural y lo que se respeta por ser natural, puede lo que desde una perspectiva diferente, lo que le gustaría sentir a ese adolescente. Por ejemplo, uno quizá experimente un sentimiento
de envidia como emoción espontánea en su pensamiento en cuanto a un auténtico yo, mientras que al mismo tiempo no está de acuerdo con este tipo de emociones, de sentimientos, y sin embargo a otro nivel uno se siente dispuesto a aceptarlo como los aspectos genuinos del propio ser. Para captar estas contradicciones y podernos enfrentar a las mismas, necesitaríamos comprender lo que es el auténtico yo, hasta cierto punto, ya que siempre existen esa posibilidad de elecciones. Esta actitud no está disponible para muchos adolescentes, porque esto tiene que ver y va en contra de la naturaleza romántica de su propia identidad. Sin embargo, es un darse cuenta que además es característico de la identidad adulta posterior, lo que nosotros llamamos gestión de los modos o maneras de la identidad. Estos, los que experimentan esta forma de identidad, hacen una selección muy exacta sobre los distintos aspectos de su yo interno. Sitúan ahí los valores que le gustan, los ideales que tienen por sí mismos, sus estándares de vida, o como lo expresa un adolescente, en lo que yo creo de forma apasionada y firme. No ven estos aspectos como sentimientos, sino como directrices para las actividades y compromisos más importantes. La identidad, por tanto, no es algo natural y completo, sino que es algo que hay que gestionar, sobre todo darle forma y actualizarlo en las actividades cotidianas y de forma progresiva. Además de todo lo cual, estas personas parece que se dan cuenta que sus valores e ideales, el yo esencial, ven que son frágiles y que por tanto hay que protegerlos, y por tanto tienen que extender su responsabilidad a su identidad, no solo para actualizarla, sino también para conservarla y cuidarla. Como expresaba una chica, soy responsable de mi auténtico yo si yo lo protejo y lo cuido, con el fin de asegurarme de que haces lo que haces contra unos valores concretos, para asegurarnos que somos personas coherentes. Estas personas no les preocupa demasiado la sinceridad o la falsedad, sino más bien la posibilidad de engañarse a sí mismos, a sus ideales de fondo, como así los llaman, vendiendo o comprometiendo la propia vida. Y luego el pensamiento mismo de ser contrario a los valores que son el fondo de la identidad propia produce ansiedad y un sentimiento de pérdida psicológica. Se trata de una relación completamente distinta con uno mismo de la clásica de la adolescencia media. Y hemos comprobado estos ejemplos. Se encontraron en 2/3 partes de los adultos bien educados. Lamento de que solo pudimos entrevistar a adultos profesionales con un alto nivel de educación, pero solo en 1/3 parte en personas de 18 años también con un alto nivel de educación. Además, las actitudes de estos adolescentes hacia su identidad cambian en aspectos importantes de aquella de los adultos clasificados con la misma modalidad de identidad, porque muchos compromisos centrales en cuanto a la familia o la profesión seguían en el futuro siendo su cuidado y su responsabilidad, y seguían siendo abstractos. Y una excepción tiene que ver con los compromisos éticos que ya han experimentado los adolescentes. Sin embargo, estos ideales, aunque se expresen de forma tan apasionada, parece que generan un compromiso algo infantil, ya que todavía no están testados contra el atractivo de otros valores o las exigencias de la vida. Y por último, los adolescentes parece que totalmente echan de menos la actitud de incertidumbre, cuestionamiento e ironía hacia su identidad, sobre todo uno que evita tanto lo que es infantil, que es una marca en gran medida que corresponde a los adultos. Como resultado de haber experimentado este desengaño, este fracaso y también la oportunidad de engañarse a uno mismo.
Muy brevemente me gustaría comentar algo en relación con el tema de los contenidos de la identidad. En primer lugar, debe quedar claro que los contenidos de nuestra identidad es lo que nos resulta más importante a nosotros y a las personas que nos rodean, porque se trata a través de estos contenidos el si soy granjero o médico, si soy una persona religiosa o no. Es a través de estos contenidos cómo nos relacionamos con los demás y cómo tomamos las decisiones en nuestra vida. En relación con todo ello, la cuestión psicológica central tiene que ver con cómo la gente selecciona lo que de verdad les importa y los que les guía y que tiene además una influencia sobre sus elecciones. Desafortunadamente, y lamento decirles, que no sabemos prácticamente nada sobre estos temas. En parte debido al hecho de que la mayor parte de nuestra investigación se ha centrado en las formas de identidad que son más fáciles de estudiar y además se prestan más a una atención enfocada hacia el desarrollo. Sin embargo, hay consideraciones generales que sí que son posibles y además útiles. Y aquí me limitaré a un solo tema. Sobre todo la función que los valores y los ideales tienen en la construcción de la identidad. Al escuchar lo que dicen las personas cuando hablan sobre su identidad, normalmente tenemos que establecer grandes distinciones. A veces algunos basan su sentido de unos mismos, de su identidad, en aspectos concretos de su vida y circunstancias, su género, su raza, roles familiares, afiliaciones sociales, etc. Otras personas, contrariamente, parecen centrarse sobre todo en temas más abstractos, sobre todo los valores que atesoran y las ideas que eligen por sí mismos. Con el fin de darles algunos ejemplos, en nuestras entrevistas, la gente hablaba del sentimiento de la belleza, la dedicación a la sabiduría, a la justicia, la protección del medio ambiente, la compasión, la humanidad, la búsqueda de una vida espiritual, la honradez y la verdad. En mi opinión, desde la perspectiva de la identidad, existen ventajas para sentar nuestra identidad en temas abstractos, sobre todo ideales y valores. En primer lugar, los ideales y los valores tienen un fondo abierto y pueden aplicarse a circunstancias variadas y diversas. Uno puede progresar el buscar un ideal sin alcanzar nunca su meta y, por tanto, pueden llevar a una persona de este modo y puede continuar a lo largo de toda la vida, y además pueden facilitar una continuidad esencial más allá del flujo de los acontecimientos o las revoluciones en las instituciones, costumbres o ideas. Y por último, también facilitan un grado de trascendencia de los intereses materiales y las banalidades de la vida de cada día, una trascendencia que responde a la auténtica necesidad de muchos adolescentes. Sin embargo, existe otro lado que debe mencionarse aquí, sobre todo en estos momentos en los que parece que estamos inmersos en la retórica de los valores e intentamos creer que efectivamente son siempre buenos y nobles. Los valores y los ideales tienen su lado oscuro, porque aquellos que vivimos los tremendos acontecimientos del siglo XX no debemos hacernos ilusiones en este sentido. Los nacionalismos, el socialismo, pero también las preocupaciones religiosas e incluso la moralidad, todos pueden corromperse. Además de todo lo cual, algunos ideales y valores parece que incluyen, desde luego, metas inmorales y definitivamente no deseables. En resumen, es importantísimo tener en cuenta que la gente puede construir sus identidades no solo basado en valores buenos y valiosos, sino también en valores corruptos e incluso inmorales.
La identidad del uno mismo es de tal magnitud que tiene que ver con la organización progresiva del centro de quién uno es alrededor de lo que una persona le preocupa y a lo que está comprometido. Esta identidad no tiene nada que decir sobre la naturaleza de los objetos concretos sobre los cuales está construido, ya sean adaptados socialmente o no, morales, inmorales, creativos o destructivos, o si tienen que ver con motivos concretos que llevan a una persona a que le preocupen ciertos objetos y ciertos proyectos. Nosotros tenemos que comprender que la identidad no puede ser cargada con tareas que pertenecen a otros instrumentos de nuestra personalidad. No podemos aportar inteligencia ni comprensión, la capacidad de comprender la realidad, la habilidad de dar una respuesta cognitiva y afectiva a los problemas morales o la habilidad de evaluar las metas propias y juzgar nuestras palabras cuando estas habilidades no están presentes o son defectuosas de cualquier manera. El desarrollo de la identidad no puede separarse del desarrollo previo de la personalidad en sí. Estas últimas consideraciones abren muchas e importantes preguntas que tienen que ver con los procesos a través de los cuales se construye la identidad personal y la forma en que pueden guiarse estos procesos por adultos sensibles, sobre todo durante sus años de adolescencia. Uno tendría que debatir cómo, al evaluar las elecciones de uno mismo, tiene que ver sobre todo con observarlas desde una perspectiva moral e incluso más desde la perspectiva de la realidad y la verdad del pasado de uno mismo y la historia de la sociedad de una y la realidad de nuestra situación actual, la verdad que tiene que ver con nuestras habilidades, intereses y limitaciones. Uno tendría que tener en cuenta que los contenidos de la identidad de uno mismo pueden estar encarnados en las necesidades inconscientes que generan estas defensas y estas porciones. Y por este motivo, la adolescencia, del mismo modo que los adultos, necesitan la capacidad de distanciarse de sí mismos y cuestionarse lo que para ellos parece y que resulta evidente y cierto sobre ellos mismos. Y por último, tendríamos que reconocer las paradojas y los riesgos que un adulto que tiene la buena intención al intentar guiar la adolescencia de su identidad adolescente, y esto precisamente porque una función importante de la identidad personal es producir un cierto sentido de independencia e individualidad en ese momento de la vida, sobre todo por parte de aquellas personas a las que están más ligados, más conectados. Quizá la intervención más segura y mejor sería facilitar a las adolescencias con unas condiciones y experiencias concretas necesarias para sensual e intelectualmente apreciar la importancia de los valores que realmente son importantes. Evidentemente no puedo abrir ninguno de estos temas ni tratarlos en este momento, así que simplemente terminaré mis comentarios con una observación. Seguramente la contribución más importante que el adulto en la sociedad puede ofrecer a la adolescencia en el proceso de dar forma a su identidad es facilitarles las condiciones de esperanza basadas en la realidad y no en la retórica, porque la identidad tiene que ver con el futuro. En un mundo sin esperanza, las condiciones esenciales se echarían de menos para comprometernos con lo que a nosotros nos preocupa y para intentar ser el tipo de persona que puede hacer una diferencia en el éxito de lo que queremos alcanzar. Gracias.